Buenas, buenas. Sábado 21 de marzo, 20 con 20, es decir, 8 con 20 minutos de la noche, 20:20. Ojalá quisiera yo tener la vista así. Un gusto Ujú. saludarles. Esta es Convergencia. ¿Número qué, Ana Cris? 88. 88. Ujú, Esta es Convergencia número 88, que lo tenemos muy presente siempre. ujú. Y pues un saludo. Vamos a publicarlo hoy mismo, seguramente, una vez que lo grabemos. Ana Cris, ¿cómo está? Todo bien, Richard. Saludos a vos y a todos los costarricenses. Como siempre, es un gusto traerlos aquí a su espacio de convergencia, a este ratito, para ponerlos al día de lo que ha pasado en la política nacional, que por cierto ha estado muy llena de acontecimientos durante esta semana. Exactamente. Son varios temas, pero vamos a tratar de ser ejecutivos como siempre lo intentamos ser y como pocas veces lo logramos, pero crean que tenemos la disposición. Entonces, vamos. Primero que todo, fue una reunión. Espérese un momentito. Vamos a compartir aquí primero Ajá, y primer ahí pantalla. viene. Chulum. Ahí está. Ahora sí. Esta es una reunión de la fracción oficialista con doña Laura Fernández. Si quieren, Ana Cris hace una intro. Sí, acá se reúne precisamente Laura Fernández con la fracción oficialista, precisamente para agradecerle primero por su trabajo, recordar que son 8 diputados apenas de 57 y han hecho su esfuerzo, recordarles que la fracción originalmente era de 10, ¿verdad? Pero como todos saben, Luz María Alpizar y María Marta Padilla se declararon independientes. Esta razón nos quedan 8 diputados que se han mantenido cohesionados, han trabajado juntos, han presentado proyectos, han evitado inclusive, como ella literalmente dijo, nos metieran muchos goles en diferentes proyectos que nos podían perjudicar a todos los costarricenses, como cuáles, como con arroz. Esos y algunos de los demás proyectos, otros que pues por supuesto se han impulsado, algunos han tenido los votos y bueno, dentro de las cosas más importantes que ha perseguido precisamente la fracción oficialista, de la que vamos a hablar durante la semana, precisamente fue el proyecto del cambio constitucional de extradición, que yo creo que ese es de los proyectos más importantes que ellos impulsaron y presentaron a través, por supuesto, del liderazgo de la señora Pilar Senderos. Listo, aquí está doña Laura Fernández en su condición, obviamente, de presidenta electa, pero también de ministra de la presidencia, y está con el viceministro de la presidencia, ¿verdad? Correcto. Don Alejandro. Alejandro Rodríguez, Rodríguez, ajá. Y que ¿cierto? por cierto, Alejandro hizo alusión a Alejandro y dijo que era su mano derecha, su mano izquierda, su cabeza, su todo. Es decir, Alejandro tiene toda la confianza de la señora Laura Fernández y también que ha estado, bueno, nosotros muchos hemos visto a Alejandro ahí andando de allá para acá para buscar acuerdos en esa asamblea legislativa tan dificultó. Alejandro Barrantes. Barrantes, sí, cierto. Alejandro Barrantes Sí, yo lo tengo en el Requeno. Facebook, pero se me olvida. Sí, ok, listo, ya lo tenemos. Alejandro Listo. Barrantes, gran viceministro, ha hecho su gran labor, así que bueno, también el crédito a Alejandro por ese gran trabajo que ha hecho en la Asamblea. Siempre en un gran puesto o en un puesto de mucha importancia, quien viene a brindar el soporte, el vice o el sub, siempre tiene un papel en las organizaciones en general, ¿verdad? Tiene un papel vital, vital, porque es justamente el soporte de la persona que tiene a su cargo pues las decisiones importantes, ¿verdad? Entonces vamos a ver este video y lo comentamos rápidamente. Ok. Recordate que es un video en silencio, no hay problema, Richard, si no ves nada, es en silencio. Es solamente para que lo vieran la reunión. Rich- Richard, abrí el micrófono. Estamos como trabados hoy, ¿ya? Estamos como trabados. Ok. Bueno, no importa. Nada El, más el que para que. comentario, el Ajá. comentario, ¿verdad? Como dijo Ana Cris, pues
no solamente es el agradecimiento a la fracción oficialista por todo lo que han hecho estos 4 años, sino qué está quedando listo para ejecutar, cuáles son las tareas pendientes, cuáles son los proyectos que se pueden aprobar, cuáles mejor no aprobar en lo que queda de estas semanas. ¿Por qué? Porque si se ponen a aprobar proyectos que están como muy raros, como el de 4.3 o como el de Exacto. Crucitas, y cuando me refiero a raro, es que le han hecho tantas modificaciones extrañas, es mejor no aprobarlos y ver la manera de archivarlos en la próxima asamblea para aprobar un mejor proyecto. Entonces me imagino que de todo eso hablaron un poquito con doña Laura Fernández y con don Alejandro Barrantes también, que es su viceministro de la presidencia, ¿verdad? Entonces el video pues no tenía audio justamente porque es un video ilustrativo de lo que estaba Exacto. pasando ahí. Exacto. Y Bien. ahora nos vamos al segundo punto de la agenda de la semana, que es precisamente el retiro de la visa del señor Fernando Cruz. Todo esto porque este fue otro de los acontecimientos que se dio y literalmente, bueno, don Fernando Cruz le contesta en algunos de los medios de comunicación, por ejemplo, como Amelia Rueda posteriormente, y dice que ha sido un honor que le retiraran precisamente la visa. Entonces, este video hace alusión también a ese acontecimiento, Richard. Sí, por ahí también estuve escuchando algunas cosas interesantes. Primero que todo, la visa que le retiran es la visa de Estados Unidos, ¿verdad? De ingreso a Estados Unidos. Ujú. Y don Fernando Cruz, magistrado, había ido al octavo mandamiento hace que como una semana y media, más o Sí, menos. sí, sí, una semana anterior. Al parecer, parece entonces él ya sabía que le habían retirado la visa. Y no mencionó absolutamente nada, solamente hasta que se hiciera público, que iba a ser público en cualquier momento. Ujú. Aquí la gran pregunta, porque también después le retiran la visa a su esposa, a la esposa de don Fernando Cruz. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las valoraciones que hace Estados Unidos para retirarle la visa? Pues evidentemente no es algo público porque es un tema personal. Em, Don Fernando Cruz podrá decir que sí sabe, podrá decir que no sabe, podrá restarle importancia, podrá bromear incluso con eso, pero lo cierto es que un gobierno como el de Estados Unidos hace valoraciones particulares y decide que no es una persona grata de entrar al país y por eso le quita la visa. Ujú. Eso sería interesante. Recordemos que cuando a Oscar Arias le quitan la visa, el mismo día que él hace la conferencia de prensa en la tarde, en la mañana había ido a la Embajada de Estados En la Unidos. Embajada de Estados Unidos. Y ahí le dieron los motivos de por qué se la habían retirado. Después él se hizo el que no sabía nada. Entonces, ellos deben saber cuáles son esos motivos y que no los quieran compartir de repente es otra cosa. Pero sí, o evidentemente tienen que saber por qué. Ahora sí, vamos a ver el video. Ok. De última hora, y es que el gobierno de Donald Trump, a través de la embajada y su sede en Costa Rica, ha informado que a partir de este día lunes se revoca la visa al magistrado Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica. Una noticia, repetimos, que ha trascendido en la tarde de este lunes tras informaciones que ha emitido la embajada americana con respecto a la decisión del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Donald Trump de revocar la visa al abogado costarricense y también magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castillo, quien hace ya años atrás fungió como presidente precisamente de la Sala Constitucional de nuestro país en el periodo presidencial de Carlos Alvarado, que en Costa Rica. Hasta el momento los pormenores del por qué se le revoca la visa son ignorados, pero esta es la segunda oportunidad que precisamente un magistrado de la República se le revoca una visa norteamericana.
según la información que ha trascendido en los últimos minutos, el magistrado Fernando Cruz no ha confirmado que haya recibido el correo respectivo por parte de las autoridades del gobierno norteamericano de esta tan importante decisión. Y es que hay que recordar que no es el primer magistrado que se le revoca la visa, ya que hasta el momento también otros magistrados de la República han pasado por esa misma data y esa misma decisión que ahora involucra precisamente a este magistrado de la República. Repetimos, es información de última hora. Es que hay que recordar que el gobierno de Norteamérica revocó la visa de entrada al magistrado de la Sala Constitucional por Rueda Leal en julio del año 2025, junto con la del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, siempre en ese mes del año anterior. Esta medida aplicaba también para el magistrado Jorge Araya García, quien se marca en la ola de cancelaciones a figuras públicas que inició desde el año anterior. Todo este... Aquí hay algo sumamente importante, ¿verdad? Estados Unidos quita las visas porque diplomáticamente no hay compatibilidad entre esa persona X, ¿verdad? Ujú. Y Estados Unidos. Es Y el decir, gobierno de Estados Unidos. que pueda haber estado en contacto o en negociaciones con potencias mundiales ajenas a los intereses de Estados Unidos, tipo Rusia, tipo Irán, tipo Mm. China, o que haya cometido algún tipo de delito, ¿verdad? O que sus decisiones o sus acciones riñan de alguna manera con los intereses de Estados Unidos. Pero de que hay motivos, hay motivos. No es al azar, porque si fuera parejo para todo el mundo, hubieran quitado la visa a los 22 magistrados. Y no Exacto, es así, ¿verdad? exacto. Em, Él hizo un comentario de que, bueno, había burlado un poco como que ya no va a ver a Mickey, algo así. O Sí, al que ya Pato no iba a ver Donald. a Mickey, que no, ¿Era o Mickey o sea, el Pato Donald? no, no, creo que fue la Mickey. Bueno, ya no me Bueno, no acuerdo iba a cuál de haber los algún dos. personaje de No me Disney. importa cuál de los dos, no iba a ver, pero no iba a haber Pero ese alguno de es un ellos. mecanismo de defensa, como Sí, para restarle importancia, ¿verdad? pero mira, yo quería decirte que yo estaba abierto corte plena ese lunes, y de hecho él hace una alusión, una intervención donde dice que precisamente no iba a poder, ojo lo que dijo, que no iba a poder asistir precisamente porque no estaban nombrados, bueno, de todas maneras es cierto, no estaban nombrados los magistrados suplentes, entonces no podía dejar a la sala sin quórum. Entonces, ese es uno de las excusas que dio por las cuales no iba a poder ir a recoger un famoso premio que supuestamente una universidad estadounidense le iba a dar a él y que eso, no le permitía salir. Entonces, bueno, esas fueron las declaraciones que él dio, pero ciertamente ya sabemos que también ahí ya sabía perfectamente cuáles eran las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos le había dado de que le iba a retirar supuestamente la visa. Primero está el tema del este mecanismo de defensa de ridiculizar o burlarse de una decisión que le afecta. O Ujú. sea, definitivamente le afecta, sea para pasear, perdón, o para recoger un reconocimiento. Eso es por un lado, eso le tiene que estar afectando. Ahora el otro tema es cuál es la relación de la universidad que le iba a dar el reconocimiento con el gobierno de Estados Unidos y las valoraciones que tendrá que hacer esa universidad sabiendo de que a la persona que van a premiar le quitaron la visa para ingresar a Estados Unidos. Esto no es algo así como que al azar, no es algo menor. Si una potencia mundial y el país líder en América Latina o en toda América decide quitarle la visa a personas específicas es porque de verdad ellos consideren que hay algo irreconciliable ahí. Sí, y siempre recordar que hay razones, ¿verdad? Siempre se les dan a las personas las razones por las cuales se les retira la visa, ¿verdad? Así que eso es importante. Correcto, correcto. Ahora Entonces, nos ahí vamos con el tenemos siguiente acontecimiento. listo. Doña Laura Fernández, el día martes de esta semana, recibió sus credenciales como presidenta electa de la República. Del mismo modo, también lo hizo don Douglas Soto como segundo Ah, vicepresidente y don ujú. Francisco Gamboa
como primero y vicepresidente. Me confundí porque los dos tienen el apellido Soto, Sí. ¿verdad? Es Douglas Soto y Francisco Gamboa Soto, ¿verdad? Entonces, Sí, no sabía. sí, pero creo que no son familia. No, no son No, familia. no creo. Entonces doña Laura hizo referencia al tema de la deuda política y eso es lo que vamos a ver ahorita y lo vamos a comentar también. Ok. Cuando inicié la campaña, le prometí a los costarricenses una campaña austera, porque creo que la política no es un negocio. Prometí al menos renunciar al 25% de la deuda política de la que tuviera derecho. Y hoy me complace informarle al país que del monto total al cual teníamos derecho de la deuda política, no usamos 11.500 millones de colones. Me comprometí desde el inicio de la campaña a renunciar al 25% al menos. Y lo que dejaremos de utilizar es mucho más que ese 25. Es un 58% del monto al que el Partido Pueblo Soberano podría tener acceso. Públicamente no lo usamos porque creemos que la política es servicio y no una maquinaria para hacer festines del dinero público de los costarricenses. A ver, sí es cierto, y lo ha dicho Mario Quirós, que los partidos políticos a veces trabajan como pymes, ¿verdad? Como pequeñas empresas. Y efectivamente, cuando un partido político tiene acceso a la deuda, entonces se puede llenar de plata. Así de Exacto. sencillo. El hecho de que doña Laura haya indicado desde el inicio que iba a renunciar al 25% de lo que le tocaría al partido, esto denota dos cosas. Primero, el compromiso desde antes de comenzar la campaña de que no iban a aceptar ese 25%, pero Correcto. también la seguridad de que iban a ganar de forma tan contundente que aún así renunciando al mínimo el 25 iban a tener acceso al dinero necesario para liquidar lo que se gastó. Es decir, todo lo que se gastó en campaña, se hace todo el balance, ¿verdad? Toda esa contabilidad y se le dice al tribunal, esto fue lo que gastamos y el tribunal se lo devuelve. Ahora, aquí hay un tema importante también. Al movimiento liderado por doña Laura y el Partido Pueblo Soberano, mucha gente ayudó de gratis. Mucha gente ayudó de gratis y eso es sumamente importante de tomar en consideración. Son personas que dedicaron su tiempo para el día de las elecciones y para el trabajo durante esos meses o esas semanas en las que no solicitaron ni se les dio ningún tipo de pago como remuneración, digamos, de esos servicios o de ese tiempo que estaban dedicando. Eso es muy importante. Y además, también en ese mensaje, doña Laura primero hace énfasis en el legado que le deja don Rodrigo Chávez en ese proyecto de la continuidad hace mención sobre la guerra frontal contra el narcotráfico y les dice incluso, ¿verdad? O sea, voy por ustedes. Así se los dice. Voy por ustedes y no, que Costa Rica no los quiere. O sea, bandas que generen sufrimiento. Luego habló de las reformas a nivel de justicia para que exista justicia y finalmente habló también pues del tema de la deuda política que es lo que acabamos de ver en este momento. Bueno, Entonces, así estaba la situación. sí, yo creo que ningún partido político ha tomado un objetivo tan importante como este. Yo considero que es de las cosas, de las cosas que han sorprendido más al pueblo. Y yo creo, más que esto, Richard, es hacerle entender a la gente que el trabajar en política no es una maquinaria empresarial, ni como vos dijiste, una MIPYME, ni nada en sí misma económicamente. Inclusive lo hemos hablado aquí que el Tribunal Supremo de Elecciones en diferentes jurisprudencias ha dicho en reiteradas ocasiones que el tema de la deuda política ha sido
tergiversado, ¿verdad? Ya no se está utilizando para lo que debe de ser. Se ha probado de que por las nuevas modalidades digitales y otros, nosotros no tenemos por qué gastar esa cantidad de dinero en deuda política. Entonces, ciertamente, a mí me parece que es una señal muy buena de voluntad y ojalá que nos evolucionemos a que ahora que hayan mayor cantidad de diputados, pues voten a que se baje es precisamente la deuda política. Sí, esto es importante, o sea, el simbolismo, ¿verdad? De este tipo de decisiones, mientras que a la par hay otros partidos que hacen hasta lo imposible para poder renovar sus estructuras, incluso fuera de tiempo, fuera ya como 7, 8 meses fuera de tiempo, para poder cobrar la deuda política. Incluso Antonio Álvarez de Santi lo dijo directamente, el Partido de Liberación Nacional necesita la deuda política, la necesita. Entonces, eso es pues muy importante también de tomar en consideración porque la promesa que se hizo al inicio de la campaña pues se cumplió y se cumplió con creces. Para las personas que son pues amantes de los, ¿cómo se llama? De las retribuciones que hace el Estado, pues aquí se gastó lo menos posible y se está reintegrando eso justamente. Totalmente, de acuerdo. Así que nos Muy vamos al bien. siguiente acontecimiento. Listo. El siguiente Son las es declaraciones. doña Yara Jiménez, la Exactamente. futura presidente de la Asamblea Legislativa. Le hicieron una pequeña entrevista en Exacto. Colombia. Vamos a Correcto. escuchar lo que dijo y vamos a comentar. Ok. Por supuesto que donde vamos a hacer las propuestas de las distintas comisiones, por supuesto que basadas en atestados, en conocimientos, no comisiones que vengan derivadas de ocurrencias, sino basadas en los distintos perfiles de todos los diputados, comisiones estudiadas. Efectivamente el tema del control político yo creo que es un tema que tenemos que moderar, porque ha sido claro estos últimos 4 años donde se ha llamado a comisiones de investigaciones, donde se hacen presuntos controles políticos que en realidad lo que han hecho es despilfarrar los recursos públicos y los recursos de tiempo de todos los diputados y además de todos los jerarcas que a su momento fuimos llamados para distintas investigaciones que en realidad pues en algunos casos, como en el mío, no tenían fundamento. Así que, evidentemente, ese despilfarro de tiempo y dinero es algo que no va conmigo. Y esto levantó un polvorín, pero nivel Dios, ¿verdad? O Sí, sea, sí, fue sí, sí. tremendo porque Nombremos a los que han hablado en contra de esto, porque pero han hablado en primero contra y puntualizar a los favor. dos Ok, temas que toca Yara. ok. Uno, dice que va a haber el tema de las comisiones, porque hay comisiones que se han creado sin ningún sentido. Incluso se ha hablado más bien de las comisiones provinciales, que las comisiones provinciales lo que ven bien se podría hacer a nivel de otras comisiones, no dejar de ver el tema de las provincias, Ujú. sino justamente atenderlo de otra manera. Em, y cada vez que pasa algo en el mundo político, se abre una investigación que de repente no sirve para mucho o hay personas que terminan diciendo, aceptando algo, diputados que emiten algún criterio, que después lo pueden utilizar o lo van a querer utilizar como una prueba para empezar un proceso penal o algo por el estilo, ¿verdad? Y el segundo punto es moderar el control político. Primero, no es eliminar el control político, es volverlo a su origen, ¿verdad? Cuánto rato y cuántas veces se puede hablar por el orden, a nivel de control político. Entonces, es poner orden justamente en eso. Exactamente. Ellos lo que quieren es, vamos a ver, evitar que de la agenda se tome tiempo precisamente para hacerlo como se ha usado estos 4 años. Para Eh, pelear. inclu- sí, para pelear, para despotricar, para tomar protagonismo, para responderle para, etcétera. Son muchas cosas que eso ha quitado y le ha evitado la capacidad
a la agenda de la Asamblea Legislativa de avanzar proyectos de ley costarricenses, porque si ustedes se ponen a tomar el micrófono y pedir por el orden, por la palabra, por todo lo que ustedes ya saben, lamentablemente es tiempo que se le quita a ver en agenda las votaciones y los proyectos de ley que están avanzando. ¿Qué dice doña Yara? Simplemente vamos a poner orden. Ya no lunes, martes y miércoles se va a utilizar cada vez para control político. No significa que no hay control político, significa que se va a moderar y no se va a utilizar para eso. Inclusive hay formas en cómo darle más oxigenación a la agenda del plenario. Y de las comisiones. Por ejemplo, inclusive se hacía una alusión a que con los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa podría tomarse la decisión de quitar por ejemplo, las comisiones por provincia. Esto porque todo lo que se trata en provincia se puede tratar en las diferentes comisiones. Se han creado comisiones que tratan temas sobre ya comisiones que ya están. ¿Me entienden? Entonces es modular el tiempo de los diputados, que es muy poco. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene que terminar con el plenario porque ya se tienen comisiones posteriormente y entonces hay que seguir las agendas de esas comisiones. Entonces hay que modular las comisiones, hay que darle más espacio al plenario y hay que modular, por supuesto, el tiempo del control político para que los diputados trabajen en lo que nosotros necesitamos, que es que aprueben, por supuesto, los proyectos de ley. Bueno, ahí Ah, está más o menos el espíritu de lo que dice doña Yara, pero ajá, principalmente es no perder el tiempo, porque ellos exacto. tienen que producir leyes, modificar leyes y derogar leyes. No es que Y van a solo, dejar de hacer control político, es que no, lo van a no, no. moderar como debiera ser, Ana Cris. Dos cosas. Una, personas que hablaron a favor de lo que dijo doña Yara Jiménez. Un ejemplo, Otto Guevara. Ajá. Personas que hablaron en contra de lo que dijo Yara, por ejemplo, Claudia Dobles, Eliezer Feinstein y José María Villalta, que por cierto, hace poco hizo un post al respecto. Muchas veces tergiversando, como que queriendo decir que se los van a quitar. Ella dijo modular, ¿verdad? Yo creo que queda muy rápido el verbo, ¿verdad? Muy concreto y se puede Moderar, entender. moderar, dijo, Perdón, moderar. moderar, moderar, o sea, no va a quitarlo, solamente le va a reducir el tiempo, porque se necesita ese tiempo precisamente aprobando y trabajando en comisiones. En el sentido estricto de moderar, no es como acortar tiempo, sino hacer que el tiempo que se le dedique sea el necesario, el prudente para la situación que se está viviendo. Pero hacer esos controles políticos todos los días de la semana, de lunes a jueves, y dejando siempre ese espacio para que discutan de lo que sea y como sea, eso ha sido una pérdida de tiempo y ha aportado mucho a desacreditar justamente a la Asamblea Legislativa. Ahora sí, Exacto. Nos vamos para el siguiente tema. Y este tema se las siguiente trae. tema, Y se siguiente las trae. tema. Este tema es referente a la ruptura de las relaciones bilaterales o las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba. Esto sucedió el miércoles y se anunció en conferencia de prensa. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió primero. Interesantísimo eso, por cierto. Un segundo que está medio rejego hoy. Bueno, si no cualquier cosa, bueno, yo solo, ok, vamos a poner un video previo, costarricenses, para que veamos la situación que está sucediendo específicamente en Cuba. O sea, porque hay decisiones. Ya Cuba tiene un preámbulo de 60 años en un régimen de dictadura. Sí. Últimamente, los últimos meses, los últimos años, se ha, la cosa se ha puesto más complicada. Entonces, vamos a ver con este video previo que puso Casa Press, Casa Presidencial, precisamente cuáles son las condiciones del pueblo cubano. Y nada más acotar algo.
la crisis en Cuba, la crisis social y económica y política y de todo tipo que hay en Cuba, no comenzó hace pocas semanas cuando comenzó a presionarse para que ya el régimen pues dejara el poder y poder reconstruir, valga la redundancia, la democracia cubana. La situación de Cuba viene mal desde los años 50 más o menos, cuando dejaron su producto estrella, que era el azúcar. Ellos exportaban azúcar, que era una barbaridad, y fueron reduciendo, hasta el punto que ya prácticamente tienen terrenos desolados, de sembradíos, y eso no está contribuyendo nada en ellos. Y están invirtiendo en hoteles, pero no hay como todo el trabajo de encadenamiento que debe haber para que los hoteles también formen parte de un grupo empresarial donde todo el mundo se beneficia, ¿verdad? Ujú, ujú. Em, Más bien, en manos de quién quedarían esos hoteles si pasa algo. Ajá, buena pregunta. Buena pregunta. Ahora sí, vamos a ver el video. Y verme en esta miseria tan grande, pero usted gana no y alcanza con un paquete de leche. El transporte está malo, el problema de la medicina está malo. Queremos luz, queremos comida, queremos agua. Y el gobierno no hace caso. ¿Es normal que un gobierno trate así a su propio pueblo? Probablemente un tico diría que no, pero por desgracia, en Cuba no solo es normal, pareciera que también es la misión principal de sus gobernantes. Este es el almacén, pero ya no hay nada. Y no puedo comprarme la medicina porque yo tomo el Brazolán y el Clonazepam. Y eso ahora vale 10 pastillas, 600 pesos. El régimen comunista de Miguel Díaz-Canel mantiene a los ciudadanos cubanos en condiciones precarias. Sí, el gobierno que debería servir al pueblo se convirtió en su peor enemigo. Pero el pueblo está pasando en hambre terrible. Hace 3 meses que mi nieto no toma leche. Bueno, que ni los viejitos no tienen ni para comer, porque es que estamos muy malos en el país. Muy malos, muy malos. A veces un día, 2 días, hasta 3 días hemos estado sin corriente. Quitan la corriente 20 horas al día, y la ponen un ratico y te la vuelven a quitar. La Habana tiene demasiada basura. Cuba, me duele hablarte así, país. Es el resultado de décadas de un sistema que le falló a su gente. Apagones para nosotros, apagones, y todas las demás poblaciones tienen corriente y nosotros no. Ya nos cansamos, para poder el pueblo. Un nefasto régimen socialista que persigue a quienes protestan y mantiene a presos políticos simplemente por pensar distinto. La gente se tiraron para la calle a reclamar que tenían hambre, que la necesidad y abajo la dictadura. ¿Tú sabes cuánta gente hay presa por eso? Censura total, una prensa que no informa, obedece por miedo. Un país donde opinar puede salir realmente caro. Una revolución que eso le costó a un amigo mío que está preso por 9 años. Todos son unos descarados y unos vividores, todos. Empezando por el presidente, que es un descarado. Yo soy diabética y le quitó la leche a todos los diabéticos. El dolor de tanta gente que está sufriendo por un sistema que no sirve. Hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Mi difunta madre, que en paz descanse, me decía eso. Un día esto debe cambiar. No podemos ser cómplices silenciosos del sufrimiento del pueblo cubano. Hacerlo sería el equivalente a aplaudir de pie el modelo de terror de Kim Jong-un en Corea del Norte. ¿Verdad que eso no suena a algo que haríamos los ticos? Le pedimos humildemente al gobierno de Costa Rica que cierre esa embajada. ¡Libertad! 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 Es por eso que este gobierno tomó una decisión contundente. Cerraremos nuestra embajada en Cuba. También solicitamos al régimen de izquierda que deje en Costa Rica únicamente al personal consular básico para atender las necesidades de sus ciudadanos. El mundo no puede ignorar el dolor de un pueblo tan hermoso que merece vivir con dignidad, con oportunidades reales y con algo que jamás será negociable: la libertad. Otros pueden hacerse de la vista gorda, pero Costa Rica jamás. El silencio no debería ser una opción y por eso este gobierno hoy levanta su voz.
Si quiere, vemos el pronunciamiento de Casa Presidencial de una vez y ya comentamos las dos cosas juntas. Perfecto. Vamos ahí. De el maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa. No reconocemos la legitimidad de ese gobierno. El canciller lo dijo de manera muy bonita: llévense sus diplomáticos. Si quieren dejar aquí funcionarios de consulado rica, bienvenidos. Nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Los americanos dicen enough is enough, suficiente es suficiente. Desde el año 1959, el régimen ha parasitado de otros países para medio darle a su gente. Y cuando cayó el este de Europa, la cortina de hierro, llevaron al pueblo cubano al periodo especial, donde hubo un sufrimiento enorme. Se le pegaron a Venezuela y a su petróleo. ¿Saben lo que está pasando ahí? Otra crisis enorme. Y ya hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado. Solo la libertad del ser humano puede llevar a progreso. Nos van a atacar muy duro de afuera, y los mismos que no quieren escáneres, los mismos que no quieren relaciones policiales y de seguridad con los Estados Unidos. Este es un tema, a ver, hay un contexto bastante complejo. Eso se da después de la cumbre de las Américas, del escudo de las Américas, donde, entre otras cosas, deciden los países junto con Estados Unidos oponerse, me imagino, ¿verdad?, completamente a cualquier manifestación comunista, socialista dentro del continente, porque si nos ponemos a pensar, los países en los que ha habido una ideología de ese tipo, de izquierda o afín, esos países se han deteriorado a tal punto que la gente se ha ido de ese país y eso ocasiona crisis migratorias. Migratorias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuba es un estado fallido, una economía fallida, no hay democracia y es un país que uno ve, Costa Rica, y ve esas imágenes de Cuba y dice, ese país está como 30 o 40 años retrasado en su evolución. Y si en ese momento está fallando la luz y todo eso es porque no le dan mantenimiento a las redes, porque no se han diversificado en el tema de la luz y porque han administrado pésimamente sus recursos, ¿verdad? Y este es el resultado que ahora tenemos. Y el presidente Chávez claramente ha dicho que no se va a tener relaciones diplomáticas con Cuba. Ese es un mensaje. El mensaje es, no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo y no nos queremos ver involucrados en eso. Rompemos relaciones diplomáticas. Bueno, yo creo que el vaso ya rebasó, ¿verdad? Ya rebasó el agua. Ya la situación que se está dando en Cuba es que no se encuentra alimento, ni siquiera un gobierno es capaz de recoger la basura de un país. Entre otras cosas, no hay agua, no hay alimento, no hay comida, no hay medicamentos, no hay muchas cosas. Wow. Sí, no hay nada. Hay un video del señor diputado Leslie Borges que eso literalmente es lo que dice. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos a un punto tan extremo en el cual como país no podemos ser cómplices. No podemos ser cómplices. Yo considero que ver a tantos adultos mayores, porque viendo muchas cadenas hablando sobre este tema, muchos de los que han quedado allí han sido adultos mayores. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como pueblo, que somos una democracia, cómo vamos a sostener
pues el poder apoyar a un gobierno como este. Entonces, simple y sencillamente ya esto no puede suceder. ¿En qué terminará esto? ¿Qué tipo de negociaciones podrá tener con Cuba para que esto cese ya de una vez por todas? Porque es evidente que ya el régimen cubano no tiene el apoyo que tenía en el pasado, como lo vieron el señor presidente Rodrigo Chávez, lo dijo claramente. Cuba siempre ha tenido apoyo de diferentes países desde el momento de su nacimiento, del momento del nacimiento del régimen cubano, y ya no lo tiene, lo ha tenido a través del tiempo. Entonces, como ya no lo tiene, no se puede sostener. Ciertamente vamos a ver, pero esto es una situación complicada que muy probablemente pronto tendrá, pues, alguna solución, algún término. Eh, Cuba no tiene democracia, Cuba tiene que cambiar de líderes. La idea es que renuncie Díaz-Canel, ¿verdad? El mandamás en Cuba debería renunciar porque, a ver, los cubanos no tienen por qué vivir en esas condiciones de miseria tan profundas. Y es el retraso es tan fuerte y cuando usted no tiene luz o no tiene agua, eso no es culpa de otro gobierno, eso es una mala gestión de sus recursos naturales. No De sus supieron recursos administrar naturales las y de cosas. toda su administración, Richard, porque si usted no tiene agua es porque no ha tenido la infraestructura para invertir. Y, Pero construyen muchos hoteles de lujo y por ahí escuché una hipótesis. Las con edificaciones en razón. Cuba son propiedad del gobierno, Ujú. que se las puede ceder a un negocio, ¿verdad? A un establecimiento. Pero el punto es, ¿quién quedaría con los hoteles si Cuba termina de quebrar? Si está el nombre del país, ¿quiénes representan al país en este momento? Ujú. ¿Quiénes podrían tener acceso legal a esos hoteles? ¿Verdad? No, y Es- las propiedades del gobierno y todo lo que tiene que ver con el gobierno, o sea, sí, sí. eso se las trae, Ellos se ¿verdad? pueden adjudicar ellos mismos esas propiedades de repente. Entonces, de repente el negocio de los hoteles no era para atraer personas de ciertos países, era Para generar perpetuar. tremendas edificaciones y después ver cómo Mm. se quedan con ellas. Podría Claro, ser. Entonces hay que podría ser. tener cuidado con eso. El punto es, Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con Cuba y creo que es un mensaje a los demás países de la región y del mundo en el término de que Costa Rica no tolera ese tipo de comportamientos de un régimen que lo que está haciendo es matar a su pueblo poquito a poquito. Solamente para terminar, quiero hacer alusión. Yo sé que no debo hacerlo, pero lo tengo que hacer porque fueron ecos que se dieron y obviamente también tuvo reacciones en las redes sociales. Dos personajes neurálgicos, digamos ahí, como la señora Rocío Alfaro Molina, que dijo que el presidente Rodrigo Chávez, por haber roto relaciones con Cuba, había sido un perro faldero. O, por ejemplo, el señor Ariel Robles, que le dijo al señor Rodrigo Chávez también que era un chupapiés. En términos generales, ustedes saben que estamos hablando de la izquierda criolla, que no ha generado grandes, pues, producción o grandes cosas para el país como toda izquierda. Pero tengo que hacer la alusión porque esa era la reacción de una izquierda que también tiene presencia en el país. 20 años por ahí el pueblo venezolano estuvo sometido a una dictadura brutal y nunca alzaron la voz hasta que capturan a Maduro. Ahí sí alzan la voz en defensa de Venezuela, entre comillas. Lo que lleva de revolución Cuba, empobreciendo a su gente cada vez más, limitándola, matando a su gente, ¿verdad? Cada vez más. Y, 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 y nunca vi una queja. Ahora la queja es porque Estados Unidos generó un bloqueo que podría derivar en la renuncia del presidente o de Díaz-Canel. Pero, ¿dónde estuvo el reclamo por la gente? Irán también es un estado religioso, pero fundamentalista, altamente peligroso.
Uy. ¿Y quién se quejó de la gente oprimida en Irán durante tantos años? Nadie. Entonces, aquí no es una defensa ni de la democracia ni de los pueblos. Es una defensa de ideología, nada más en Y el caso de la diputada por Rocío ser Alfaro ideología, Molina. por algo plano, Richard. Perdona que te interrumpa porque no me tocaste el punto de Irán. También en redes sociales hay muchísimos videos en todas partes donde muchísimas mujeres hacen alusión a cómo es posible que la izquierda esté defendiendo a Irán, donde inclusive se han dado matrimonios de niñas de menores de 12 años, donde se han dado muchísimas injusticias, muertes, fallecimientos de mujeres también y de hombres, por supuesto. En términos generales, eso es algo que quería hacerles alusión, de lo selectiva que es esa izquierda y que cómo es posible que un país democrático se defienda semejantes regímenes. Sí, esto, o sea, perdón, es pura hipocresía. Es pura hipocresía. No están en defensa del pueblo cubano, no están en defensa del pueblo venezolano, no están en defensa del pueblo iraní, están en contra de todo lo que ideológicamente se distancia de ellos. Y eso es mezquindad, eso es egoísmo e hipocresía. Y cualquier cosa que no sea aprobado también por ellos, por cierto. Exactamente. Nos Bueno, vamos al siguiente tema. vamos ahora con la extradición de Celso Gamboa. Correcto. Este tema se las trae. Primero que todo, tenemos una intervención de don Fabián Silva y don Esteban Aguilar sobre, bueno, esto fue el jueves en la noche, Previo, ajá. ¿verdad? Esa entrevista con don Fabián Silva y don Esteban Aguilar y digamos, la extradición de Celso Gamboa y Pecho Rata fue el día de ayer viernes en la mañanita. Entonces ellos estaban hablando de qué es lo que podría pasar y cuáles son las implicaciones y cuáles poquito los costos para llegar a Costa Rica por llevárselos. Entonces vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir y luego lo comentamos. A ver, momentito. Una reforma que se hizo que permite la extradición de costarricenses y estamos a muy pocas horas de ya ver materializada la primera de esta extradición o las primeras extradiciones que implicarían la salida de don Celso Gamboa, una persona que pues conoce muy bien el Poder Judicial, y don Edwin López Vega, pues una persona vinculada con los temas de narcotráfico. Don Fabián y don Esteban, quisiéramos una breve reflexión sobre esta imagen que pues se nos va a ver muy común en las próximas horas cuando se materialice esta extradición, don Fabián. La imagen lo que representa es que el narcotráfico mata, el narcotráfico destruye, el que entra al narcotráfico termina muy mal, o termina en la cárcel, termina extraditado o termina muerto. En lo personal lamento mucho que una persona que haya llegado a la cúspide hoy esté viviendo lo que está viviendo. La lección que tenemos que sacar es que tenemos que rescatar a nuestros hijos para que el narcotráfico no le haga esto que está ocurriendo hoy aquí. Tengamos fe, el pueblo de Costa Rica, todos tenemos que unirnos para sacar esa paria, esa maldición humana que son los narcotraficantes de nuestro país. Don Esteban. A criterio mío, Gilberto, Serena y don Fabián, y también a la audiencia allá en casa, estas imágenes lo que refleja es la inoperancia del Poder Judicial. Don Celso es una persona que se nos decía por parte del OIJ y también por parte de Fiscalía que se trató de investigar a nivel nacional y yo no encuentro sentido, para mí no es lógico el hecho de que teniendo el músculo que tiene la Fiscalía, con una Fiscalía de narcotráfico, con una Fiscalía de crimen organizado, todo el aparato que tiene además también el OIJ, personal a cargo, un montón de recursos, no hayan tenido la capacidad de procesar a don Celso Gamboa en territorio nacional. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que don Celso efectivamente va a ser extraditado, pues como corresponde, y allá se va a abrir una caja de Pandora. Y posiblemente existan intereses particulares, posiblemente exista gente en diferentes poderes de la República que tenga hoy, de hecho, pesadillas y vaya a pasar una muy mala noche a sabiendas de que don Celso se va a ir mañana y que llegando a territorio estadounidense va a comenzar a hablar a cambio eventualmente de beneficios en su condena con las autoridades pues estadounidenses como tal. Sí, es
Es un caso que pues va a ser noticia no solo en nuestro país en las próximas horas, sino también en el resto del continente, porque evidentemente el hecho de que los primeros 2 costarricenses vayan a ser extraditados va a significar un hecho importante. Le reitero a usted que esta imagen que usted observa es del hangar de base 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en donde esta tarde ya llegaron 2 aeronaves que tienen pues de utilidad hacer el tránsito de elementos importantes para investigación por parte de la DEA de los Estados Unidos. Desde ya queremos invitarlos a una cobertura especial que va a tener Central Noticias a través de sus redes sociales para que en el momento en que se dé este proceso, que entendemos va a ser en las próximas horas, obviamente las autoridades norteamericanas no han hecho pública una hora específica en que este proceso se vaya a dar, pero simplemente se estaba esperando eso, el hecho de que estas aeronaves llegaran. Y por cierto, en la tarde la defensa de don Celso presentó un recurso con la intención de evitarlo. Quisiera escuchar su opinión sobre ese tipo de posibilidad, porque evidentemente a todas luces lo que buscaba era impedir este proceso. Creo que era entendible o es entendible una estrategia de dilación. Es entendible que apostaron tal vez a que el temor, el amiguismo, el compadrazgo les pudiera hacer el favorcito para retrasar el proceso, pero ya es ineludible. O sea, cuando la DEA realmente empieza a trabajar con pruebas y todo contundentes, aquí no hay narcotraficante que se salve. Aquí no hay favorcitos políticos magistrales que valgan, porque realmente hay prueba contundente que lo va a condenar y que el destino que le espera es un destino para colaborar con la justicia, para agarrar a narcopolíticos, narcotraficantes, como muy bien lo dijo Esteban, que deben de estar temblando con canillera, porque ahora sí, cuando este hombre empiece a hablar de cómo a la velocidad del rayo Laura Chinchilla lo nombra viceministro, después el presidente Solís, ¿se acuerdan aquello que era como un héroe nacional, Celso Gamboa para don Luis Guillermo Solís, y después llegó a ser magistrado? Ahora sí, él va a empezar a decir qué ocurrió, porque esa ascendencia no estrepitosa, sino como a los astros de cómo escaló y qué fue lo que me dio en todo aquello. Vean, yo tengo 3 puntitos acá y hay que destacarlos. Número 1, Costa Rica no pudo hacer justicia en este caso. No pudo hacer un caso concreto contra Celso Gamboa, no pudo enjuiciarlo, no pudo condenarlo. ¿Y de qué manera Estados Unidos, viniendo desde tan lejos, arma un caso completo, tan concreto, tan robusto y tan fuerte, que permite, que gestiona la extradición de Celso Gamboa, y ya Celso Gamboa está fuera? Este programa fue el jueves en la noche, y el viernes, como desde las 4 de la mañana, ya, por ejemplo, Diario Extra estaba transmitiendo en vivo. Creo que lo trasladan a eso de las 6, 7 de la mañana al aeropuerto, ¿Al y aeropuerto? termina saliendo como a eso de las 10 de la mañana, Sí, más o como menos, a media mañana. 9 de la mañana más o menos salió el avión. Pero sí, había Exacto. muchísimos periodistas a las afueras de la Reforma, precisamente toda la madrugada, casi que estuvieron ahí desde la madrugada. Qué trabajo, ¿verdad? Toda la Sí. madrugada El ahí. trabajo del reportero a veces la gente no lo dimensiona, porque lo ven siempre en el lugar, pero el reportero no tiene horario, no tiene una guía de qué tiene que hacer. No, está el objetivo, complételo como sea, Ajá. concrételo La como, noticia. como pueda, ¿verdad? Súbase en un muro, saque las tomas, vuele, lo que quiera, ¿verdad? El segundo punto que quería tocar era que sí, ahora se espera de que Celso Gamboa hable allá, pero yo tengo mis dudas, porque la familia de Celso Gamboa está acá. Sí. La mamá, los hijos, la hermana, no sé si tendrá más hermanos. El círculo que Celso Gamboa quiere está acá. Y yo Ujú. no sé cuánto podría exponerse esa familia, ¿verdad? O estas personas, si Celso habla de lo que pudiera saber abiertamente allá en Estados Unidos. Y finalmente, em, dice, cuando la DEA investiga y dice que tiene un caso, ya eso viene como llave en mano, ¿verdad? El paquete ya completito, nada más para ejecutar.
Ese es el tema. Eh, Y eso, sí, eso que estás diga, diciendo de la DEA y llave en mano, quiero hacerle sí. alusión a la gente que si no lo saben, la DEA trabaja en un caso muchas veces por años, ¿verdad? Ajá, correcto. En investigación. Entonces, Invierten millones de dólares. sí, sí, O sí, sea, sí. no es jugando todo lo que invierten en eso. Estaba viendo lo que estaban diciendo, bueno, ahorita lo vamos a ver, no vamos a hacer spoiler, pero los especialistas estos que estaban hablando precisamente en el octavo mandamiento hablaban de 5.000 kilos o 5 kilos versus 10 años de cárcel. O sea, ellos lo ven así, lo sopesan así. Entonces, una investigación la tienen muy, pero muy fundamentada. Y otra cosa que me pareció muy interesante es que ellos atacan siempre el capital. No siempre buscan a ir hacia el Ajá, ajá. capital. ¿Para qué? Precisamente, Sí, bueno, porque eh, Porque, Ana Cris, si usted observa, al final de cuentas, ese capital que tienen las personas ligadas al narcotráfico, lo traen de Estados Unidos, ¿verdad? exacto. Es Y es todo una eso lo que fuga se, de impuestos, exacto, etcétera. Claro. es lo que se produce en Sudamérica, se traslada hasta Norteamérica, se vende allá y ellos se traen la plata. Ujú. Es un impacto pues importante. Mientras vemos las imágenes, ¿verdad? De Pecho Rata y de Celso Gamboa llegando al avión que los traslada. Pero sí es, vamos a ver, para Michelle, Estados y Unidos veamos a el tema de Celso lo la droga, desencajado, ¿verdad? A Celso lo sí. desencajado que estaba, ¿verdad? Ya Sí, ese es yo, como el vea, momento. hay una entrevista que Celso da a Trivisión y otra que da a Repretel y siempre se ve seguro, aplomado, tranquilo, ¿verdad? Muy coherente, Pero vean. muy entero. Pero en este caso, Celso camina lento, como que no le sincroniza el cuerpo, hasta cierto punto siento que lo tratan de soportar. Vea, la expresión que él hace está como ido, como completamente ido, como desubicado, como desorientado. Ahí habla algo que no le entiendo qué es. Pechorrata yo lo veo más tranquilo, ¿verdad? Como más sereno, pero vea, los ojos están como desorbitados, como preocupados, como angustiados, y ya Michael Soto dice, el director en ese momento de la OIJ dice que ya cuando entra al avión, ya como que de ahí se desencaja, ¿verdad? Se descontrola. Esos momentos en los que Celso va caminando para ese avión, debe pensar tantas cosas, todo lo que hizo eventualmente y no debió haber hecho, Ujú, todo lo que de repente sí debía haber hecho en su ujú, vida, en qué ujú. momento eventualmente cometió los errores más graves de su existencia y principalmente si va a volver o no a A Costa Costa Rica. Rica. Si no me equivoco, Celso tiene 49, 50 años, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Eso significa, eso significa que Celso, si recibe la pena máxima de 50 años para él, de ahí él podría regresar a Costa Rica para sus 100 años. Y yo no creo que estando en una cárcel, No, no la, creo. la esperanza de vida se amplíe, ¿verdad? Sí, no creo, 100 años es como difícil, ¿verdad? Como difícil. Sí, es muy complejo eso que está pasando y yo quisiera hacer, para terminar mi intervención acá, un llamado a la gente. Háblenle de esto a los jóvenes. Sí. Háblenle a los jóvenes, por favor. Los jóvenes tienen que darse cuenta que los narcos no son personas que la van a pasar bomba toda su vida. Ujú, Van a tener una bonanza muy corta y después van ujú. a tener que huir, huir, huir hasta que los atrapen y los procesen. Si no es que ponen resistencia y los den de baja. Lamentablemente es así. Bueno, yo creo que este es un hito histórico, es un acontecimiento judicial importantísimo para el país. Este es una imagen ejemplificante
para los muchachos jóvenes que tal vez puedan encontrar en este modo de vida algo fresa, algo importante, interesante, inclusive para los que están participando ahorita, ¿verdad? Yo creo que ya el hecho de que en cualquier momento te puedan extraditar a Estados Unidos, allá como dicen, la cosa cambia, ¿verdad? El sistema judicial también nuestro, ¿verdad? ¿Qué podemos plantear de un sistema judicial que no es capaz, después de tantos millones de colones costarricenses que invertimos en esto por año, tanto dinero que invertimos en un sistema judicial que no produce ni siquiera el hecho de poder castigar a una persona como esta, o sea, estos dos costarricenses, es increíble, es imposible, pero es la realidad. Tuvimos que llegar al punto de buscar la extradición de diferentes personajes importantes en diferentes esferas de organizaciones delictivas para poder llegar pues filtrar y evitar que esto siguiera y avanzara. Eh, yo creo que esto será el primero o los primeros viajes que vayan a hacer muchos hacia Estados Unidos, y yo creo que ya esto debe ser como la punta de lanza y cambio, donde nosotros como ciudadanos ya debemos ahora sí exigir los cambios trascendentales que necesitamos. Una reforma fue la que hizo y la que impulsó Pilar Cisneros junto con la fracción oficialista, una costarricenses, y vea lo que está produciendo. Una necesitó Pilar. Solo un proyecto de ley, tanto que muchas veces la oposición habla de que no presentó proyectos de ley. Por ejemplo, un día estos Montserrat Ruiz hablaba de eso precisamente. Me llama la atención cómo este proyecto de ley tan importante de la señora Pilar Cisneros, firmada por los 8 miembros de la fracción oficialista, precisamente empujaron y fueron convenciendo y trabajando, trayendo expertos, llevándolos a comisión costarricenses. No fue fácil. Al principio muchos dijeron que no, entre ellos Rodrigo Arias. Allí está en Canal 13 precisamente la prueba en el 2023, donde precisamente Rodrigo Arias dijo que no, que él no estaba de acuerdo. Dice un editorial del Mundo, dice literalmente, un hijo de la institucionalidad y familia de las redes de cuido es precisamente el que es extraditado hoy. No es el hijo de vecino. No es el hijo de algún barrio de vulnerabilidad como la León 13, Pavas, Alajuelita, etcétera. Tantos barrios que en este momento son atacados por la droga. No, no es ese, no son esos los cabecillas. Era uno que tuvo todos los derechos, se le dio todo absolutamente en este país, tuvo todas las ventajas económicas, el que es acusado en este momento. Aquí está la imagen, la íbamos a poner más adelante, pero ya que Ana Cris lo tocó, ¿verdad? Un montón de gente ha salido hablando sobre el éxito de haber llevado a cabo la extradición de Celso Gamboa, producto de una modificación en la Constitución. Yo voy a citar solamente un ejemplo. Claudia Dobles, diputada electa, se refirió al Poder Judicial, al OIJ, ¿verdad? Creo que a esos dos nada más se refirió. Sí, al En Poder su Judicial. felicitación y su agradecimiento, pero perdón, como que se le olvidó mencionar quién tuvo la iniciativa, quién propuso, quién impulsó esa reforma cuando le dijeron de todo, pero de todo. De hecho, yo no Ignorante. sé, podemos variar un poquito y escuchamos a Ariana. Claro. Y ahorita regresamos a la declaración de doña Pilar. Ariana Flores, periodista de Trivisión, hizo este video que me pareció sumamente interesante y lo vamos a compartir aquí. A propósito de que ahora todo el mundo se anda echando las flores por el tema de la extradición de Celso Gamboa y todo el mundo lo anda celebrando, quiero recordarles que esta iniciativa de Pilar Cisneros, ¿verdad? Cuando se presentó esta reforma constitucional, la llamaron hasta loca, principalmente Gloria Navas, hasta ignorante le decía. Pero bueno, al final de cuentas, y además no solamente ella, o sea, hubo diputados que estuvieron discutiendo muchísimo de que los derechos de ellos tienen que ser juzgados acá en Costa Rica, etcétera. Bueno, ustedes básicamente se pueden imaginar quiénes fueron.
Pero quiero recordarles otra cosita. Siempre cuando las cosas van a salir bien, todo el mundo se va a querer echar las flores. O sea, todo el mundo va a decir, sí, esto es un trabajo en equipo. Ayer esto generó muchas reacciones y todo el mundo hizo videos. Claudia Dobles como diputada, estuvo Oscar Izquierdo también, el jefe de Fracción de Liberación Nacional, otros jefes ahí de las diferentes autoridades, y de trabajo en equipo, pero nadie tuvo la humildad de reconocer que esta iniciativa, que esta lucha empezó por parte de una diputada que tuvo que ir ganándose el apoyo del resto, ¿verdad? A pesar de que le sean ignorante, a pesar de muchas cosas. Entonces, básicamente es para entender que nosotros no podemos olvidar y hay que tener memoria de quiénes son esas personas que al principio se oponen al progreso, pero cuando resulta que de pronto el progreso llega y les cae de un solo, también vienen, celebran y se echan las flores como si ellos realmente siempre hubiesen estado de acuerdo. Además, antes de irme les voy a decir algo. El presidente vetó la ley de ejecución de la pena. Dijo que era una alcahuetería. Yo ya hice un video de ejecución de la pena. Si ustedes quieren entender el contexto, lo pueden buscar acá en mis redes sociales. Pero les voy a decir algo. Es sumamente extraño realmente cómo esas personas que celebran la extradición de Celso Gamboa, porque claro, tienen que cumplir con su condena, que pagar por sus delitos en otro país, hoy estén a favor de la ley de ejecución de la pena. Porque la ley de ejecución de la pena, en serio, como que no cuadra, no tiene mucho sentido respecto a esto. Es mi opinión personal nada más. Pero bueno, ahí se las dejo para ver quién, al final de cuentas, cuántos de esos diputados van a votar a favor o en contra de esta ley. A propósito. Y tiene toda la boca llena de razón, Ariana. Hay mucha mezquindad de parte de varios políticos que trataron de asumir esto como un logro personal, como un logro propio. Y la persona que menos se dedicó a hacer eso fue exactamente doña Pilar, Exacto. Y antes ¿verdad? de pasar a este tema, quiero decirles que esa incongruencia de la que está hablando precisamente Ariana, es muy importante ponerle el ojo, costarricenses. Les voy a decir por qué. Porque, como dicen, los están enviando afuera, pero no estamos haciendo el ambiente ecosistema para que existan las leyes correctas y que nosotros podamos hacer lo que está haciendo Estados Unidos afuera con Celso. Nosotros tenemos que tener el sistema judicial y la ley de ejecución de la pena no nos lo da. ¿Y por qué esos diputados que votaron a favor de la extradición ahora votan a favor de la ley de ejecución de la pena? No, 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 no. Eso no está bien. Eso son incongruencias. Y hay que ponerle cuidado, sobre todo para personas que no quieren que aquí sí se puedan hacer las cosas. Correcto. Entonces ahora vamos a escuchar este fragmento de una entrevista con Douglas Sánchez. Creo que fue el día de ayer, Sí, y viernes, le me puso, parece. entre paréntesis, le puso la arquitecta de la extradición, por cierto, a esta entrevista. De- no hay otra mejor definición, ¿verdad? Entonces vamos a Así escuchar. es. Así es. Y yo no cesaré de agradecerle nunca a la fracción oficialista, 8 diputados, y algunos como don Carlos Andrés y doña Melina, que bajo el liderazgo de Pilar Cisneros Gallo lucharon para lograr una reforma constitucional que permitiera sacar a un tipo conocido como Pecho Rata, no me interesa aprender su nombre, y a un ex viceministro, ministro de Seguridad, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, zar contra las drogas y magistrado de la Sala Tercera, que estaba más allá del bien y del mal. Doña Pilar, donde quiera que esté, sepa que el pueblo bueno de esta patria, no los cobardes que usted ha enfrentado en la Asamblea Legislativa, las cobardes y los cobardes, el pueblo bueno de esta patria la ama y le agradece. ¿Cómo es posible que en nuestro país viviéramos esto? Un exministro, un exmagistrado, un exfiscal general de la República formando parte de una banda internacional de narcotráfico. Y lo que es aún peor y más doloroso para mí como costarricense es que la detención de Celso Gamboa y el ponerlo a las órdenes de la justicia no lo hiciéramos nosotros.
no lo hiciera el Poder Judicial de nuestro país, sino que tuviera que ser a partir de una orden de la DEA, de nuestro socio confiable en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de los Estados Unidos. Me alegra que haya sido extraditado. Un aplauso de pie para la diputada Pilar Cisneros Gallo por la tremenda herencia que le deja a Costa Rica, la aprobación de la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, y que lo que ocurrió hoy, y vimos todos los costarricenses, sea un escarmiento para todos aquellos que creen que pueden burlar a la justicia. Muchas gracias, de verdad, sí. Usted está clara en lo que esto impacta al país. ¿Lo tiene claro? Bueno, yo creo que sí, pero yo no me quiero... A ver, no es un mérito mío. O sea, en realidad es una clara indicación de lo que el gobierno de Rodrigo Chávez quería, y con el apoyo de mis compañeros de fracción. Porque hubo que conseguir 10 firmas para poder pedir esa reforma constitucional. Y mis compañeros de fracción estuvieron todo el tiempo de acuerdo con eso. Y como le digo, Douglas, fue como un trabajo de hormiga. Fuimos sumando y sumando y sumando hasta que llegamos a convencer a todos. Yo, sinceramente se lo digo, al día de hoy jamás pensé que Gloria Navas iba a votar a favor de ese proyecto. Nunca. Bueno, pero es que es un proyecto además que creo que no, si hubiéramos hecho una encuesta en ese momento, apoya o no esta reforma, obviamente el 95%, si no el 100% del país hubiera dicho que sí. La opinión pública es grosera, digamos, con los diputados que se oponen. Bueno, pero si usted hace una encuesta ahorita, ¿quién quiere que pongamos orden en crucitas? Estoy segura que el 90% o más dirían que sí, pero no sale, no pasa. Las jornadas flexibles, hay un montón de encuestas que dicen sí, queremos las jornadas flexibles, y no pasa. Entonces, Douglas, yo creo que hay una enorme responsabilidad, pero de verdad, ¿sabe qué? No es quién se pone la medalla, Douglas. Eso es absolutamente irrelevante, indiferente. Es la señal potente y fuerte que da Costa Rica de decir, no los queremos aquí, y vamos a hacer todo lo que podamos para sacarlos de nuestro territorio. Ahí está la diferencia cuando una persona se enfoca en los resultados, en el proyecto, en los fines, en los objetivos, y la persona que se enfoca en salpicarse un poquito de un logro que no le corresponde. Lamentablemente la política es así de cochina a veces. Es algo que carece de modales, que carece incluso de humanidad, y que tratan de embarrarse un poquito del bronceador ajeno para ver si se ven más oscuros. Entonces es como, no sé, es como molesto, pero lo que a mí me satisface es que doña Pilar es clara en hablar del proyecto y de las necesidades que tiene el país. En lugar de decir, sí, gracias a mí, me costó mucho, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Establece qué es lo que sigue. Sí, es una figura que busca más. ¿Saben qué quiero exponer antes de seguir al siguiente paso? Vean la situación tan compleja. Eran solamente 8 diputados. Habían perdido las otras 2. Impulsaron, e hicieron un cambio de una reforma constitucional. Ahora, ¿qué pueden hacer 31 costarricenses? Así que yo creo que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Esperemos en Dios que vayamos a tener muy buena producción de cosas importantes como esta, como lo que propuso Pilar Cisneros Gallo en la Asamblea Legislativa. Ahora vamos a escuchar este segundo fragmento y lo comentamos. Que yo quiero que usted también tenga reacción sobre lo que mencionó Carlos Díaz hoy. Es un evento muy importante, prácticamente histórico. Ustedes saben que hemos luchado mucho desde el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial porque esta reforma se aprobara. Hicimos todas las gestiones pertinentes y acompañamos a algunos diputados de la Asamblea Legislativa explicándoles la importancia de que esta reforma constitucional se diera. Lo logramos. Y actualmente ya estamos materializando, como les indiqué, la primera extradición. Sabemos que aquí no concluye este trabajo. La cooperación internacional con gobiernos como el de la DEA para nosotros, como el de los Estados Unidos, y trabajar con la agencia, con la DEA para nosotros es muy importante. Y reitero, bueno, esta lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, hoy se ve engrandecida como una herramienta más como es la extradición. Yo puse hoy temprano un comentario que qué bonito es ponerse impactada. Pero
A ver, ¿Qué opinión tiene sobre lo que dijo el señor fiscal? si luchó mucho a escondidas, porque yo nunca lo vi. No, o sea, a ver, ¿cuál fue la participación del fiscal? Llegar un día a esa comisión y decir, este es un proyecto importante para Costa Rica y deberían aprobarlo. Punto. Nunca lo vi, ni hablando con diputados, ni llamando a diputados, ni diciendo en el momento que había más resistencia para avanzar con este proyecto, jamás en la vida. Pero vea, Douglas, yo le digo eso, no es importante quién se pone la medalla. Estoy segura que don Carlos está mintiendo. Porque francamente ningún diputado me comentó a mí, mire, es que Carlos Díaz me dijo que esto era importante. Nunca, ninguno. Pero me extraña la contundencia con la que habla, ¿verdad? Es realmente impresionante. Yo creo que esa fue una lucha interna que se dio en la Asamblea Legislativa muy dura, muy fuerte, mucha gente ayudando, muchos ministros, ¿verdad? También empujando y empujando hasta que se logró. Pero en realidad, vea, Douglas, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué relevancia tiene eso? Ninguna. Salvo el deseo de este señor de ponerse una medalla o un sombrero que no le corresponde, sombrero ajeno. Claro, porque la crítica viene de alguna manera de por qué las autoridades no actuaron, las locales, con prontitud sobre este caso. Y sobre eso no dijo nada, ¿verdad? No lo mencionó. Sobre eso no dice nada, don Carlos. Sí. Si según él ya lo estaban investigando, bueno, ¿dónde estaba el caso? Nadie lo conocía, nadie sabe, por eso son muy sigilosos, eso sí se lo aseguro. Doña Pilar, usted... Creo que hay salud. Ay, perdón. Creo que ahí podemos dejar este fragmento, ¿verdad? Porque es la reacción que hace. ¿O quiere que lo continuemos? No, está bien. No, yo solo lo que quería de esto es resaltar la importancia de la figura del fiscal general costarricenses, porque el fiscal puede agenciar, puede ir a la asamblea, puede ir y presentarse a comisiones de seguridad que de verdad sean de seguridad, donde presente posibles proyectos trascendentales, importantes, que él sienta con su equipo jurídico, es decir, de otros fiscales. ¿Para qué? Para que pueda trabajar, para que él pueda agenciar el sinfín de procesos, de casos importantes, por ejemplo, Aldesa, se me ocurre uno, por ejemplo, COPE Servidores, que han afectado muchísimos costarricenses. Entonces, ¿qué puede hacer un fiscal general? Ir y sentarse a hablar con sinfín de cantidad de bancadas, ¿verdad? Las bancadas que sean, para agenciar proyectos que para ellos sean importantes, pero proyectos que sean de verdad. Proyectos que de verdad trasciendan, que de verdad cambien. Por ejemplo, que se está discutiendo actualmente de las reformas de la Ley Penal Juvenil. Se me ocurren ejemplos, ¿verdad? Pero sí lo que quiero es resaltar la figura del fiscal, no fiscales que se quieran echar flores solos y ahora sí salen, ahora sí que les pongan los micrófonos y ahora sí que los entrevisten, cuando anteriormente no querían ni que los volvieran a ver. Pero eso no es lo importante. Ustedes yo creo que ya lo tienen claro. Lo importante es una figura de verdad de fiscal general que agencie de forma política proyectos de ley que sean importantes para un poder judicial que quiera trabajar. Yo todavía estoy sorprendido y me hace gracia la palabra que utiliza doña Pilar, impactada, Sí, ¿verdad? Después de claro. escuchar al fiscal general, porque, a ver, ni siquiera ha trascendido el trabajo y la lucha que dice el fiscal general que hicieron para aprobar ese proyecto y que trabajaron de la mano con la asamblea. Creo que esos discursos políticos, porque ese es un discurso político, ya no queda ahí como una verdad, queda como un elemento a cuestionar. Y nos damos cuenta que de verdad es tan indigna la política a veces que personas que no tienen nada que ver se arrojan parte de ese éxito, ¿verdad? De esa Entonces, gloria, de ese éxito, ese trabajo. eso es muy triste y la verdad, estos proyectos deberían servir de herramientas para que la Fiscalía, el Poder Judicial en general puedan hacer su trabajo de investigación. Sin embargo, al mismo tiempo, este, hay una incapacidad tremenda de poder lidiar con una persona del perfil de Celso Gamboa y tiene que venir otro país a hacer eso. Y ojo, no estamos hablando de que Celso Gamboa sea un capo de la droga que ligado a un mini ejército que él haya formado y que Ay, es sí, sumamente violento ni nada de sí, eso. sí. No, no, no. No estamos No. hablando de eso. Tampoco era así la cosa. No, no era así. O sea, y aún así Costa Rica no pudo. Le costó un mundo, no pudo.
Tal es La así que tuvo que venir a ineficiencia. Estados Unidos y hacer el trabajo. Entonces, yo no sé qué celebra el fiscal. No No entiendo sé. exactamente qué está celebrando. Aquí hubo una idea, un artífice que fue doña Pilar, lo impulsó, creo que va a ser el proyecto más importante de esta Sí, asamblea probablemente, sí. peleado con eurobonos, ¿verdad? De hecho, Del creo que sí. 2022, Sí, sí. pero no hay que ser, no hay que forzarnos a ser ciegos ante quien corresponde hacerle llegar una felicitación, hacerle reconocer al menos y decirle, usted lo propuso y ahora es verdad y ya se Sí, concretó. Y solo nada quiero, más una cosa, sí, subrayar esto. Gloria Navas le dijo a doña Pilar que era un ignorante, que eso no podía pasar, y que estaba que loca. los derechos humanos, yo recuerdo esos controles políticos que hacía Yo Gloria también. Navas, una persona que lamentablemente es como la mata de arroz que se llena de arroz conforme va pasando el tiempo, pero nunca se inclinó hacia adelante, nunca desarrolló humildad, porque mientras más uno sabe, más conocimientos cosecha, más debería tener presente que por tener conocimientos, eso no la faculta a la persona a tratar de humillar a otros, porque no tienen ese conocimiento. Y aún así, ¿quién estaba equivocada? Sí. Mucha prepotencia ahí en la voz de la señora Gloria Navas. Y después votó a favor de este proyecto de ley. Inclusive en sus controles políticos habla de que hay que explicarle al pueblo de Costa Rica como si nosotros tampoco o el pueblo no entendiera. ¿Qué cosas, no? Yo Quienes se solo creen quiero, mejores y superiores lo hacen con todos, sí, lamentablemente, y la diputada Gloria Navas es un ejemplo, ¿verdad? mucha Así como prepotencia. dijo que el policía de la, bueno, el oficial de la De la policía penitenciaria penitenciaría, sí. Ajá, penitenciaria. no podía entender lo que ella le estaba diciendo y que no podía escribir bien y no sé qué. Ujú. Bueno, pues ese es un síntoma nada más de que hay personas que cuando tienen un gramito así de conocimiento, en su cabeza lo que tienen es un quintal. Y Ujú. entonces todos los demás son brutos. Evidentemente, algo así pasa. Agregarles, volviendo de nuevo al tema del fiscal, voy a ser insistente en esto, también de las capacidades que tiene una fiscalía. Por ejemplo, en Estados Unidos también estos expertos han hablado también de las capacidades que son infinitas, las capacidades que tiene la Fiscalía para poder maniobrar. Costarricenses, la Fiscalía General es la base de todo proceso. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen la investigación. Inclusive, a través del Código Procesal Penal se les cede algo así como una posición de lo que hacía el juez instructor. ¿Qué hacía el juez instructor? Era un investigador y elegía pues precisamente ciertos acontecimientos para poder llevar el proceso judicial. Con esto lo que quiero decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? A fortalecer la Fiscalía General, a fortalecer a los fiscales, porque ellos son el alma de los procesos, son los que deben de estar muchísimo mejor argumentados, deben ser personas probas, deben ser muy bien capacitados. Eso es a lo que debe ir precisamente el Poder Judicial, no a proveer simplemente en presupuesto y ya está. No, es hacia dónde va, es hacerlos eficientes, trabajar, hacerlos personas que se sientan contentas en ese ambiente laboral, no que sucedan cosas como las que le sucedieron, por ejemplo, a Esteban Aguilar, que ya lo dijo, la persecución laboral que él obtuvo. Un ejemplo de los casos de un ambiente laboral que no genera la producción de casos y el término a sin fin de investigaciones que se deben hacer en las fiscalías, precisamente. Y con esto quiero terminar de que es muy importante fortalecerla y hacerla más fuerte en el tanto, y qué posibilidades hay de cambios, qué necesidades tienen. Y precisamente ir a buscar a esos fiscales que son los que el alma de esa fiscalía para que provean al poder legislativo de qué son los cambios que se necesitan manejar al respecto. Bueno, definitivamente el Poder Judicial necesita una reforma.
sacar al OIJ, sacar a la medicina legal, sacar la sala constitucional, que sean independientes y que todos rindan cuentas para entender cómo se está llevando a cabo los procesos de justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Felizmente se logró la extradición. Lamentablemente no se pudo juzgar aquí como una prueba para el sistema judicial. Aquí no se pudo juzgar. Yo me imagino también que Estados Unidos tiene claramente dibujado cuál es el sistema de justicia acá. Entonces, también eso hace Sí, que ellos prefieran sí. llevarse allá a las personas imputadas y vamos a ver si cantan en inglés. Finalmente tenemos tenemos una explicación en el 8º mandamiento que ahí indican cómo circula la droga, ¿verdad? A lo largo de toda América Latina. Y esto es algo que también es importante tener en consideración para entender que el problema del narcotráfico y del crimen organizado no es propio y único de Costa Rica. Exacto. Porque entonces hay gente que dice, especialmente de oposición, no han hecho nada por este gobierno, no ha hecho nada por la seguridad y no sé qué. No, esto es algo transnacional y grueso. Entonces vamos a escuchar este pedacito. Vemos estas rutas del narcotráfico y está relacionado a lo que estábamos hablando justamente hace unos minutos. Tenemos datos por acá. Bueno, Colombia, 60% del suministro global de cocaína, regiones justamente importantes, Perú, el segundo productor mundial, epicentro, justamente también Bolivia, tercera vértice andino, que aquí creo que Chapara y Yungas, me ayuda, justamente. Corredores de tránsito, Venezuela, México, Centroamérica. Aquí los estamos viendo en Y este aquí, mapa interactivo. que está súper interesante, pero aquí viene, claro, una necesidad, si podemos decir, de parte de los narcotraficantes. Costa Rica es un puente. Necesitaban a alguien en Costa Rica, lo podemos analizar de esa manera, necesitaban a alguien en Costa Rica que supiera lo que estaba ocurriendo a nivel judicial, seguridad, que tuviera la capacidad de decirles dónde moverse, dónde no moverse, cuándo sí, cuándo no, cuáles son los vacíos legales que habían en Costa Rica para ellos aprovecharse para los narcotraficantes. Eso era lo que necesitaban los narcotraficantes en Costa Rica. Podríamos decir que eso era lo que tenían en Celso. Sí, claro, porque él conocía todos los recovecos, incluso lo dijo en unas declaraciones con el medio, fue Canal 6, que en principio fue a buscarlo dentro de la cárcel y él hizo unas declaraciones sobre lo fácil que es mover droga en Costa Rica. Pero esto no tiene 4 años de estar pasando, ni 10 años de estar pasando. Esto obedece a lógicas del crimen organizado transnacional desde la segunda ola del crimen organizado y del narcotráfico en todo el continente, y ya con el ascenso y la caída del cártel de Medellín y el ascenso del cártel de Cali, con la llegada de mafias que son extracontinentales, la droga se está moviendo, porque además somos un país bioceánico que está ubicado estratégicamente, pero más allá de Celso, yo siempre digo esto, en este país hay muchos Celsos, son muchos los Celsos que se necesitan para poder hacer todos estos movimientos, porque además hay mafias extracontinentales que operan en Costa Rica. Porque aquí también hay que señalar otra cosa, que es el eterno desdoblamiento y la heterotipia, el hecho de estarse considerando en Costa Rica como una cosa aparte, donde el fenómeno nunca iba a llegar. Aquí no se iban a traficar armas, no se trata con personas, no se comete ningún tipo de delito, porque es dicho popularmente el síndrome de Doña Florinda. Todos son chusma en el barrio, menos yo. ¿Verdad? Entonces, Sí, Costa Rica, el golpe ha sido muy fuerte para todos. sí, claro, para quienes no están haciendo estudio del fenómeno criminal, porque muchos ya sabíamos que esto iba a pasar, ya sabíamos que iban a caer personas de esa naturaleza y a ese nivel político y estratégico, porque son las nuevas lógicas desde la tercera ola del narcotráfico. Penetrar instituciones, colocar políticos, colocar diputados, colocar personas que estén en los gobiernos locales. Fenómenos que sentíamos lejísimos de allá, de Colombia, y esas cosas nunca nos van a pasar y nos golpea. Yo quisiera, Rogelio, retomar este mapa interactivo por una cosa importante. Ahí vemos las líneas de distribución de las drogas que se dan, digamos que en todo el hemisferio occidental, en todo nuestro continente. Esto reviste una importancia también estratégica para Estados Unidos si don Celso decide dar datos que para el gobierno americano, que es al final lo que ellos buscan, es golpear estas estructuras para que estas rutas al menos tengan algún golpe. ¿Qué valor puede tener esa información que don Celso pueda brindar? Y una segunda parte de esta pregunta que quiero hacerles, ya no solo a don Rogelio, sino a todos, las implicaciones políticas que esto puede traer, no solo para Costa Rica, sino para la región. Sí, bueno, eso va a depender de la calidad, cantidad y
qué tan sustanciosa puede ser la información que vaya a dar, qué tanta información tiene y qué tan importante resulta para los intereses de los Estados Unidos. Vamos a ver, el hecho de que él se haya desarrollado, que haya desarrollado su actividad ilícita durante tanto tiempo y formando parte incluso de algunas instituciones, bueno, eso nos enfrenta a dos panoramas y para ellos, para los estadounidenses, va a ser muy importante. Por un lado, tenemos a un país que es un archipiélago institucional, es decir, una falta de coordinación entre instituciones pavorosa, a pesar de que es un país pequeño y es un estado grande, resulta que ese estado grande es un archipiélago y cuesta que se comunique entre sí. Y eso explica la falta de resultados en políticas públicas, especialmente en seguridad. Tenemos fronteras completamente porosas, tenemos costas completamente disponibles y obviamente eso lo lee el crimen organizado. ¿Y por qué razón? Porque en la acera de enfrente, a ese estado archipiélago, lo que tenemos es un fenómeno, y doña Tania no me dejará mentir, que responde, y es un ejemplo que me gusta utilizar mucho, a las 3 leyes de la física. Resulta que es un fenómeno que se mueve inercialmente y si nada lo detiene va a continuar. Es un fenómeno que si se le aplica fuerza y esa fuerza la da el patrimonio, el dinero, la corrupción y la impunidad, obviamente va a acelerar. Y la tercera ley de la física que cumple el fenómeno criminal organizado es la acción-reacción. Si no se tiene una reacción de contención y de prevención, pues lo que va a hacer es crecer y acelerarse. Y por lo tanto, estando don Celso vinculado con diferentes instituciones de peso estratégicas para el Estado costarricense, pues obviamente obtuvo información de diferentes medios. Eso lo hizo tremendamente valioso para una organización criminal y probablemente vaya a tener información valiosa que aportar si es que va a aspirar a un acuerdo con ellos. Sí, a mí me preocupa mucho el tema de que yo tengo una lectura de que esto podría generar violencia, porque esas rutas eventualmente, si él las conoce, que yo creo que sí, porque de hecho en el expediente inicial se decía que él se hacía pasar como esa persona que inclusive le podía ayudar desde todo, o sea, prácticamente un combo completo en el trasiego. Pero si él conoce esas rutas, los que están utilizando esas rutas podrían llegar y decir, ya no nos sirve utilizar esta ruta porque se nos van a caer todos los cargamentos, entonces vamos a irnos a buscar otras rutas. Y al buscar esas otras rutas estarían metiéndosele eventualmente a otros territorios, a otros cárteles, a otras bandas, y eso va a generar entonces disputas de territorio, de rutas, y eso a su vez va a generar, o puede generar, espero que no, pero puede generar una ola de sangre, ya no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel prácticamente centroamericano y suramericano. Bueno, ese era el último video que les teníamos, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a ver, primero esquematizar un poco esto. Todo nace en Sudamérica. Ujú. Perú y Bolivia son los principales productores de hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína, ¿verdad? De lo que se procesa. La mayor cantidad de laboratorios están en Colombia. Ahí es donde también se produce hoja de coca, pero donde nació justamente esa industria. Creo que han extendido algunos laboratorios a Perú y Bolivia también, pero en menor cantidad. Al final de cuentas, la droga, ellos necesitan pasarla para arriba, para Estados Unidos, y la van a tratar de pasar por submarinos, por lanchas rápidas, en, en cargamentos, en trailers, por avionetas, por donde sea, pero van a tratar de pasarla. Aquí el punto es estorbar lo más que se pueda, con escáneres que blindan ahora todo el país, todas las fronteras, y también con legislación que más dura, ¿verdad? Que castigue más fuertemente, con alianzas con Estados Unidos como el Escudo de las Américas, para que de repente ellos dejen de utilizar el territorio costarricense y el mar costarricense, y que de esa manera se pueda interceptar esa droga fuera del mar costarricense en aguas internacionales, y ya sabemos qué hace Estados Unidos en ese caso, ¿verdad? Sí, Pegan sí, misiles. sí. Eso es lo que hace. Entonces, em, si bien es cierto, hay muchas personas vinculadas a este tipo de negocios que viven de eso, y me refiero a nivel latinoamericano, es necesario también acabar con el problema del narcotráfico y el crimen organizado, porque se está consumiendo a las sociedades. ¿Ok? Entonces sí, y nada más subrayar, sí, es una problemática de crimen transnacional. O sea, no podemos decir de que Costa Rica se pudo haber preparado con el tiempo para enfrentar ese tipo de grupos criminales. No,
No, que Costa Rica sí se pudo haber preparado en el tiempo para poder trabajar mejor el tema de la Es, prevención, sí. ¿Que sí, se hizo algo en un año pasado? Sí. ¿Que fue suficiente? Para nada. Y a mí no me digan que los gobiernos pasados no sabían lo que estaba gestándose poco a poco a lo interno de ciertos sectores donde habían personas que estaban justamente sembrando todo lo necesario, ¿verdad? Entonces, em, este fragmento nos ayuda a entender bien que no es que en Costa Rica hay laboratorios, que en Costa Rica se produce, que Costa Rica es el centro del mundo del narcotráfico, porque no es así. Costa Rica felizmente está en una posición privilegiada a nivel mundial, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lamentablemente, está en la pura ruta por donde tiene que pasar esa droga para arriba. sí, somos un puente. Somos un puente y vean que las situaciones más complejas de violencia se están dando precisamente en Sudamérica, donde donde se produce y donde pues se le hace todo este proceso industrial que se le hace a la cocaína. Yo quiero hacer dos aportes para ya concluir y es uno, es el tema de político que ha generado ciertos elementos de la oposición. Por ejemplo, el señor secretario del Partido Liberación Nacional, donde inclusive están reclamando por un tema de algo que sucedió en aguas territoriales, me parece. Mi respuesta es, bueno, ¿cuál es su aporte? ¿Qué Todavía no se solución? sabe si fue dentro de aguas costarricenses Sí, o en aguas internacionales. ok, Lo que se sabe es ok. que hay dos víctimas, ¿verdad? O sea, Ujú. para hablarlo Hay bien, una, había una hay una que lancha está en... pasando Ujú, por mar, que no se sabe si es costarricense o internacional todavía, y ujú. Estados Unidos la impactó con un proyectil, dos personas fallecieron y una está gravemente herida, y esa persona fue En el hospital entregada de a las Golfito. autoridades Sí, costarricenses para que lo llevaran a un hospital en Golfito. Ese es el tema al que se está refiriendo Anaquiri justamente. correcto. Entonces, a lo que quiero llegar es que están reclamando que si esto sucedió, que dónde sucedió. Obviamente la oposición está haciendo lo que me dijo Richard. Están asumiendo primero que fue en aguas costarricenses. Bueno, no se sabe si fueron aguas costarricenses o aguas internacionales. Ese es el primer punto. Y la segunda es, si alguna de las dos cosas hubiera sucedido, yo le pregunto, pues, ¿qué solución aporta? ¿Qué solución aporta? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las cosas que quiero decir. Y vuelvo a insistir en algo que había dicho anteriormente en este capítulo, y es el tema de la ley la reforma de extradición versus lo que otros diputados que también votaron la ley de extradición están votando a favor de la ley de ejecución de la pena. Costarricenses, eso no tiene sentido. Si nosotros seguimos no verificando lo que están votando muchísimas diputaciones, tenemos que estar encima de lo que están haciendo muchos diputados en la Asamblea. La ley de ejecución de la pena no va a colaborar para tener un ambiente bueno para poder seguir los procesos judiciales. Todas las personas que han sido condenadas legalmente en nuestro sistema judicial deben seguir el proceso hasta el final. No hacer recovecos, dijo el señor Richard Ordóñez, o huequitos o salidas o esto o lo otro que podría generar precisamente la ley de ejecución de la pena. Entonces, esos también son temas a aclarar y buscar proyectos que le generen el ambiente, el ecosistema al Poder Judicial y a nuestro sistema judicial para hacer que nosotros ahora sí podamos llevar a personas como Celso Gamboa o Pecho Rata a un juicio y pues sean condenados o sean absueltos. Recordar que la ley de ejecución de la pena ha sido vetada por el presidente y está a la espera de conseguir los 38 votos para resellar. No creo que eso vaya a suceder. No. Pero ¿por qué se le critica tanto? Porque la ley de ejecución de la pena que propuso el mismo Poder Judicial, que se sometió a votación en la Asamblea, que es ley en este momento, pero está en pausa por el tema del veto, esa ley de ejecución de la pena lo que hace es darle más poder a los jueces que no están en las cárceles para tomar decisiones sobre el modo de vida o la forma en que
va a llevar su condena los criminales o los presos en las cárceles, ¿verdad? Y todos los vicios de los que se ha quejado don Gerald Campos como ministro Justicia y este, paz. de Justicia y Paz, ¿verdad? Encargado de administrar las cárceles, todos esos vicios que él ha denunciado, con esa ley se están legalizando. Entonces, como qué sé yo, privilegios que tengan los privados de libertad. Entonces, recordar que eso es un castigo, lamentablemente es un castigo por haber hecho algo malo. Ojalá que no se reselle la ley de ejecución de la pena, pero ahí sale incongruencia. Si por un lado somos blandos con los criminales, pero por otro se vota y se festeja la ley de extradición, de verdad es algo bastante complejo de entender, ¿verdad? Pero quien los entiende a veces. Sí, todavía yo creo que muchos de nosotros no los entendemos. Así que Exacto. veremos qué va a pasar con el próximo ambiente de la Asamblea Legislativa y qué posición van a tomar, no solamente con la ley de ejecución de la pena, sino también con los otros proyectos que tendrán que venir para ahora sí hacerle el ecosistema, el ambiente, al Poder Judicial, a la Fiscalía General, a la Defensoría de la República, etcétera, 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 para que podamos juzgar a personas como Pecho de Rata o el señor Celso Gamboa. Cuando comiencen ya las discusiones y se proponga la reforma del Poder Judicial, vamos a tener bastante tema para poder detallar por qué. Porque don Juan Diego Castro, don Antonio Barzuna y don Fabián Silva indicaron que era súper importante que la gente también se haga sentir, que se Sí, manifieste y que opine. es Bueno, muy Ana Cris, importante, con muy eso llegamos importante. al final. Muchísimas gracias. Ojalá que cuando vean este video estén tomándose algo tranquilo, ¿verdad? Si es en la noche, o que disfruten pues un excelente desayuno a primera hora de la mañana. Así es, con mucho cariño para todos los costarricenses. Esperamos que se pongan al día los que no han visto la política y si no lo ven desde la perspectiva que nosotros tenemos para hacer este resumen de la política nacional de esta semana. Correcto. Muchísimas gracias por su atención. Que estén súper bien y nos vemos en el próximo capítulo de Convergencia. Chao. Bye bye.